Hola gente linda, lo prometido es deuda. Hoy no es, bueno, no estoy grabando este video el miércoles 23. Lo estoy grabando unos días antes porque esta semana está un poco pesada en términos de chamba. Pero bueno, había dicho que quería hacer un video comentando el trabajo de una feminista norteamericana que respeto mucho, que se llama Sarah Richardson y que de hecho es bastante joven. Sarah debe tener 38, 39 años. Es una filósofa de la biología. Trabaja dentro de lo que se llama el feminismo analítico, es decir, una extraña combinación de filosofía de la ciencia, estudios de la ciencia, historia de la ciencia, que son, digamos, ramas de la filosofía analítica, y cruza esto con estudios feministas, estudios de género. Sarah Richardson lleva ya, yo creo que una década de estar trabajando desde que se doctoró. No creo que tenga 10 años de haberse doctorado, pero de estar muy cerca de haberse doctorado hace unos 10 años. Eh, Hizo su tesis doctoral y se ve que ha trabajado toda su carrera profesional y de formación en temas justamente que tienen que ver con género y ciencia. Ella, de hecho, es profesora en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y quiero hablar de una tesis que ella está trabajando. De hecho, justo no voy a terminar de presentar la tesis, porque de hecho es una cosa que yo le escuché en un congreso en este verano en Noruega. Eh, yo le escuché esta tesis, que es justamente la tesis del contextualismo sexual y que ella sigue trabajando. Es una cosa que ella ha estado trabajando para oponerse a lo que ella llama el esencialismo del sexo. Pero es una investigación que ella no ha, de hecho, concluido. Ella ha dado seminarios, muchos seminarios. Hay por ahí entrevistas en internet donde pueden leer sobre eso. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es esbozar un poco el trabajo de esta filósofa y por qué me gusta mucho. Decir, antes de entrar de lleno, que ella tiene un libro que se llama Sex Itself, el sexo en sí mismo. No, eso es una mala traducción, como el sexo mismo, Sex Itself, que es un libro de 2013, que es un libro básicamente que se corresponde con su investigación de doctorado. Eh, claro, traducida a algo muy, muy legible, donde ella rastrea cómo se fue construyendo la idea de los cromosomas sexuales y la idea precisamente de que los cromosomas sexuales pueden funcionar como una esencia del sexo y como una sustancia del sexo. Ese es un libro que no he leído yo completo, he leído algunos capítulos, pero es un libro donde dice, a ver, hay partes del cromosoma X y del cromosoma Y que de hecho se consideran regiones pseudoautosómicas, es decir, que no tienen nada que ver con el sexo. Dice, y hay cosas en el cromosoma X que de hecho tienen que ver con cosas que ocurren en ambos sexos, ¿no? Entonces ese es un libro donde ella se da la tarea de decir cómo surge la idea de que el cromosoma Y es un cromosoma masculino y cómo surge la idea de que el cromosoma X es un cromosoma femenino. No voy a reseñar ese libro porque no es el objeto de este video, simplemente si a alguien le interesa el trabajo de Sarah Richardson, puede buscar este libro, Sex Itself. Sí es interesante porque ella se mete, por ejemplo, a cosas que tienen que ver con agresión y con aneuploidías cromosómicas, que son estas, por ejemplo, donde tenemos el famoso supermacho, que es el que tiene cromosomas XYY o XYY. Y por ejemplo, ella dice que muchas veces la narrativa en torno a aneuploidías como estas o anomalías cromosómicas es que de alguna manera los machos XYY son más violentos porque parece que producirían más testosterona y que tienen menor inteligencia. Y una de las cosas que, por ejemplo, hace ver es cómo se va construyendo este mito de que el supermacho es producto de una especie de supermasculinidad, producto de tener dos Ys, ¿no? Cuento esta anécdota porque justamente ella hace ver que la discusión sobre cómo se ha entendido la biología del sexo es una cosa que rebasa por mucho estas cosas y que tiene incluso que ver con cuestiones con agresividad, por ejemplo, ¿no? Y ella hace ver que no hay una inteligencia estadísticamente menor a la que encontramos en algunas otras aneuploidías o trisomías. Eh, Donde también hay una ligera afectación en las capacidades intelectuales, ¿no? Entonces dice, bueno, en ese sentido
la trisomía XYY no genera una subinteligencia, digamos que sea sui generis, ¿no? Y la otra es que dice que esta idea de que tenía que ver una violencia exacerbada con esto también es algo que es muy cuestionable, ¿no? Esto fue su primer libro, hasta ahora de hecho no estoy diciendo nada que probablemente no sepan, o quizás sí, no lo sé, pero bueno, esto es lo que había hecho Sarah Richardson durante muchos años, trabajar en estas ideas de lo que se llama cómo se construyen los cromosomas en ese libro. Y actualmente está trabajando en otro libro que se llama The Maternal Imprint, que es algo así como cómo se ha construido toda esta idea de que hay una especie de impronta maternal que también tendría que ver con cuestiones genéticas y epigenéticas. Es un libro que Sarah Richardson tiene ya anunciado para 2020. Habrá que leerlo, pero justamente una de las cosas que hace Sarah Richardson es decir, bueno, es que muchas veces se habla de este famoso instinto maternal que supuestamente está codificado en los genes y ahora más recientemente que supuestamente tiene cuestiones epigenéticas ahí mediando, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de eso va este libro que va a salir. Pero ahora sí que en el inter en que ella hizo Sex Itself y The Maternal Imprint, ha estado trabajando esta cosa que se llama contextualismo sexual, que todavía no les he dicho qué es. Pero a mí me pareció una pregunta muy interesante porque la manera en la que ella nos planteaba esta discusión en un seminario, y en algún momento de hecho a mí me gustaría que ella viniera a México a visitarnos, es que a mí me gustaría, porque me gustaría tenerla aquí, ella planteaba esta discusión haciéndose una pregunta. ¿Tienen sexo los tejidos o tienen sexo los órganos? O sea, ¿tiene sexo un hígado? ¿Tiene sexo, no sé, si me rasco aquí y me saco unas células, esas células tienen sexo? Y ella se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Tienen sexo los órganos? ¿Tienen sexo los tejidos? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Si alguien hace un cultivo celular, por ejemplo, como de hecho ha pasado con, por ejemplo, linajes de células cancerosas, que va alguien y, por ejemplo, las extrae de un paciente y las cultiva, ¿esas células tienen sexo? Y es una pregunta que, si se dan cuenta, puede parecer muy rara, ¿no? Como que si tienen sexo los tejidos. Pero ella lo que hace ver es que, y de hecho, intuitivamente, si nos ponemos a pensar la pregunta de si tienen sexo los tejidos, nos vamos a dar cuenta que es una pregunta que cotidianamente surge, porque primariamente predicamos sexo de los organismos. O sea, normalmente cuando hablamos de masculino, femenino, macho, hembra, normalmente estamos hablando de organismos completos. Por ejemplo, en mamíferos, ¿no? Ese es un perro, este es una gata, y ahí estamos predicando el sexo de organismos completos. Hay organismos, por ejemplo, las lombrices de tierra, que no podríamos decir que son machos o hembras, sino que tienen la función macho y la función hembra. Pero eso lo estamos de nuevo predicando de un organismo completo, ¿no? O sea, serían, por ejemplo, las lombrices completas las que diríamos que tienen la función hembra y la función macho. Entonces está esta situación, que es una situación muy, muy interesante, muy curiosa, donde primariamente predicamos el sexo de los organismos. Y sin embargo, todo el mundo se habrá encontrado en redes sociales o en la calle o en la cotidianidad gente que dice cosas como tus células tienen estos cromosomas, ergo tus células tienen sexo. Y ese tipo de reflexiones es las que mueven a Sarah Richardson para tratar de responder esta pregunta de si tienen sexo los tejidos, los órganos. Si la noción de sexo, por ejemplo, tiene sentido más allá de lo que predicamos primariamente de organismos. Y en ese sentido, la investigación que hace Sarah Richardson es un ejemplo muy interesante de lo que se llama una epistemología y una metafísica del sexo. Ojo, no confundirla con una epistemología y una metafísica del género, que también es una pregunta muy interesante y muy valiosa,
Porque alguien podría preguntar, bueno, ¿qué es el género? Y alguien le respondería, es una construcción social. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué significa? Y eso es una discusión, y es una discusión muy interesante. Pero esa discusión es una discusión distinta a qué es el sexo, que también es una discusión muy interesante. En biología, por ejemplo, y eso un poco lo digo simplemente para que tengan contexto, porque ya os decía hace rato que Sarah Richardson defiende la tesis del contextualismo sexual como una manera de oponerse a lo que ella llama y lo que muchas personas han llamado el esencialismo del sexo. Y ese esencialismo del sexo tiene que ver con la manera en la que la biología evolutiva explica lo que es el sexo. Y esto nos lleva, de hecho, a una serie de ambigüedades terminológicas con el término. Cuando surgió la vida, evidentemente la vida no surgió siendo sexuada. Las primeras formas de vida eran organismos unicelulares, como por ejemplo algunas bacterias que todavía existen, como las arqueobacterias, que se supone que se parecen a algunas formas de vida primitivas o más bien antiguas, y la manera en la que se reproducían los primeros organismos era simplemente porque tenían una bipartición. Es decir, los primeros organismos no tenían sexo. Quiere decir que el sexo es algo que evolucionó después del origen de la vida. Y para la biología evolutiva esto es un misterio, y de hecho esto es una pregunta. ¿Por qué? Porque si yo tengo una población de 100 organismos, y son 100 organismos asexuales, y se reproducen por bipartición, al cabo de un ciclo de repartición, de bipartición, yo tengo 200 organismos. Sí, si ven, o sea, si tengo 100 organismos no sexuados, y se reproducen por bipartición, termino teniendo 200 organismos al cabo de un ciclo. Pero si yo tengo 100 organismos y son 50 machos y 50 hembras, quiere decir que solo las 50 hembras van a producir descendencia. Y si producieran, por ejemplo, si produjeran, cada hembra produjera, por ejemplo, al cabo de un ciclo reproductivo, un individuo, pues en vez de tener 200, tendríamos solamente 150 individuos. Entonces, bajo ese escenario podría parecer que evolutivamente hablando el sexo no es conveniente. No lo es porque parece que las especies que, en términos competitivos tienen tasas de crecimiento poblacional más lentas. O sea, si en los organismos asexuados después de un ciclo se ha duplicado, los organismos sexuados después de un ciclo ha aumentado en 1.5. En términos evolutivos eso lleva a la pregunta ¿por qué los organismos asexuados no extinguieron a los organismos sexuados simplemente porque eran capaces de reproducirse más rápido? Y una de las respuestas que se ha dado es porque el sexo tiene una ventaja. Y es que si yo soy un organismo unicelular, asexuado, y me reproduzco por bipartición, una de las cosas que pasa es que si yo tengo una mutación y esta mutación me hace daño, yo no me puedo deshacer de ella. Yo la tengo. Y cuando me divido en dos, los dos organismos la tienen. Y si llega otra mutación, entonces ya tengo 2 mutaciones. Y si llega una tercera, tengo 3. Y no tengo manera de desaparecerlas. Eso ha dado lugar a un concepto que se llama carga genética. Y de hecho se dice que una especie se puede extinguir precisamente porque llega a tener tal cantidad de mutaciones negativas de las que no se puede deshacer que simplemente deja de ser funcional y se muere. ¿Cuál es la ventaja del sexo? Que cuando surge el sexo, si este organismo tiene una mutación negativa y este otro organismo tiene una mutación negativa y se recombinan, puede pasar que uno de sus herederos, uno de sus descendientes, no tenga mutación alguna y el otro sí. Y entonces el otro que tiene las dos se extingue y sale de la población. Y este, que no tiene ninguna mutación, se queda allí. Quiere decir que la reproducción sexual evolucionó en parte porque era capaz de sacar la carga genética de las poblaciones, es decir, las mutaciones negativas. Por eso dicen que surgió el sexo, como reproducción entre 2 organismos que se juntan, intercambian genes y se separan. Ahora, si se dan cuenta, aquí no hablé de machos y hembras. Aquí simplemente hablé de 2 organismos que se juntan, se combinan y tienen descendientes. Esto en biología es lo que se llama meiosis y todo el mundo vio esto en la secundaria, todo el mundo vio esto en la prepa y probablemente se acuerda vagamente de eso. Pero básicamente es una forma de reproducción donde 2 células se juntan, se recombinan y se separan y una de ellas puede de hecho
tener un mejor genotipo y la otra tener las mutaciones y se muere. Y eso la saca a la población. Noten que se considera que ahí empieza la reproducción sexual. Pero cosa curiosa, en los orígenes de la reproducción sexual tenemos sexo, pero no tenemos ni machos ni hembras. Tenemos organismos que son exactamente iguales, pero que se están recombinando. Ahora, ¿qué pasa? Que por supuesto ese no se parece al sexo del que solemos hablar. Ese sexo, sin embargo, sigue existiendo en algunas especies, por ejemplo, de hongos, donde tenemos organismos que morfológicamente son indistinguibles y simplemente se entrecruzan y ya. Pero una de las cosas que pasó, se supone, es que el siguiente paso en la evolución del sexo fue precisamente el surgimiento de machos y hembras. Y es lo que se considera el resultado de lo que se llama el conflicto sexual primario. Y es que se considera que en estos organismos que eran evolutivamente, digamos, muy parecidos o iguales, eran parte de un mismo linaje, una de las cosas que pasó es que uno de los organismos decidió que le convenía, y esto por supuesto es una manera metafórica de hablar, producir gametos un poco más pequeños, porque entonces podía producir más gametos y entonces podía tener un poquito más de descendientes. Y en ese sentido podía tener una tasa de crecimiento poblacional con respecto a su linaje un poquito más alta. ¿Cuál es el problema de que tus gametos sean un poquito más chiquitos? Que tus descendientes son un poquito más chiquitos. Y eso quiere decir que pueden ser devorados o pueden morirse de hambre porque no tienen suficiente, digamos, volumen. Y eso es un riesgo. Es decir, mientras más chiquitos haces tus gametos, sí, puedes tener más descendientes, pero esos descendientes tienen mayor riesgo de ser depredados o de morirse de una u otra manera. ¿Qué pasa? Que el conflicto sexual primario surge porque el otro organismo contesta la estrategia del primero, que estaba haciendo gametos muy chiquitos, haciendo gametos más grandes. ¿Por qué? Porque precisamente se hace gametos más grandes y estos gametos más grandes se juntan con gametos más chicos. El tamaño del producto es básicamente del mismo tamaño que antes. Eso implica que se cancelan los efectos de una posible muerte por inanición o por depredación. Y esta historia se supone que da lugar a dos estrategias desbocadas. ¿Por qué desbocadas? Porque entonces este dice, haces más grandes los tuyos, yo los puedo hacer más chiquitos. Y el otro contesta haciéndolos más grandes. Y lo que termina pasando precisamente es la evolución de machos y hembras. Machos que tienen gametos muy, muy, muy chiquitos y móviles y cuya estrategia reproductiva simplemente consiste en producir muchos, 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 muchos gametos, apostando a producir mucha, mucha descendencia. Y tenemos por el otro lado hembras que producen precisamente gametos muy muy grandes y que no se mueven y cuya estrategia es por supuesto apostar por la sobrevivencia de sus descendientes. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es muy interesante porque la estrategia implica que la estrategia de machos y la estrategia de hembras son estrategias dicotómicas. Es decir, o se sigue una estrategia o se sigue otra estrategia. Y ahí es cuando ya estamos hablando ya no solamente de la evolución de la reproducción sexual, que es la meiosis, sino de la evolución del sexo con machos y hembras y de lo que se conoce el conflicto sexual primario, que son estrategias dicotómicas y opuestas entre machos con gametos chicos y numerosos y hembras. Ahora, una de las cosas que ha dicho la biología evolutiva es que de esta apuesta en términos de estrategias de gametos se han seguido numerosas adaptaciones morfológicas y fisiológicas, incluso conductuales, donde sobre estas estrategias se han construido corporalidades que son presentadas como dicotómicas, conductas que son presentadas como dicotómicas y, por supuesto, fisiologías que son presentadas como dicotómicas. A esa tesis, a la tesis de que sobre la evolución de los gametos se han construido anatomías, morfologías, fisiologías y conductas dicotómicas, es a lo que Sarah Richardson se opone y es a lo que ella llama precisamente un esencialismo sexual. Y es un esencialismo sexual porque la historia que les acabo de contar del origen de los gametos pretende ser una especie de esencia evolutiva, por nombrarlo de alguna manera, o un conflicto sexual primario, que sería fundante de lo que van a ser machos y hembras a lo largo de toda la historia evolutiva.
Nótese que en biología evolutiva mucha gente es muy escéptica de esta historia. ¿Por qué? Porque yo hace rato, por ejemplo, les hablaba de las lombrices de tierra y les decía, las lombrices de tierra no son ni machos ni hembras, son hermafroditas, como se dice, no de seres humanos, sino de animales. Y ojo, el término se puede predicar de animales no humanos, no se puede predicar de humanos porque es violento. Pero en el caso de animales no humanos, se predica cuando están presentes de manera igualmente funcional la función hembra y la función macho. Cuando ambas están presentes, una de las cuestiones es que estamos ante un cuerpo que instancia ambas funciones. Noten que el que existan organismos con dos sexos simultáneos falsea la idea de que estamos ante una dicotomía. ¿Por qué? Porque claro, cuando yo les narraba la estrategia de los gametos, les decía que era dicotómico porque es una estrategia o la otra. Pero si bien eso es cierto de los gametos, eso no es cierto de los cuerpos. Lo que encontramos es que si bien hay una dicotomía con los gametos, hay un binario con las morfologías. Y los binarios no implican dicotomía. Quiere decir que puedes en efecto tener una anatomía masculina, una anatomía femenina, pero puedes tener las dos al mismo tiempo en organismos como las lombrices, donde está la función hembra y la función macho. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque este ejemplo muestra que el conflicto sexual primario, como esencia del sexo morfológico, fisiológico y conductual, tiene un problema. Y es que quiere extrapolar una lógica dicotómica ante un nivel de organización donde hay sí un binario de morfologías que no son excluyentes. Y noten que el término dicotómico implica que es A o es B. El término binario no implica que es A o es B. Te está diciendo que hay una anatomía así y una anatomía asá. Y lo que encuentras en plantas, lo que encuentras en algas, lo que encuentras en muchos organismos, es que pueden tener tanto morfología masculina como morfología femenina al mismo tiempo. Ahora, esto es solo una de las cosas que complican esta supuesta extrapolación de este nivel de los gametos al corporal, al fisiológico y al conductual. Está, por supuesto, el otro. Y es que, en efecto, yo les estaba diciendo que hay un binario en términos de que hay una morfología y otra morfología. Pero a veces esas morfologías, de hecho, expresan gradientes. Y eso complica mucho más la historia. Porque quiere decir que allí donde yo quería encontrar de alguna manera dos tipos generales de morfología, me puedo de hecho encontrar gradientes de morfologías. Eso es una cosa que es muy importante porque quiere decir que de hecho no tenemos una justificación para extrapolar la presunción de dicotomía, que es algo que podemos decir de los gametos, a otros niveles de organización. Toda esta historia que les acabo de contar es lo que se llama un esencialismo sobre el sexo. Ahora Sarah Richardson se quiere oponer a esta historia y aquí es donde entra la historia de lo que se llama el contextualismo sobre el sexo. Y aquí Sarah Richardson es donde está planteando esta pregunta. ¿Tienen sexo los tejidos? ¿Tienen sexo los órganos? Y a ver, alguien puede decir, bueno, claramente si yo tomo un hígado humano, va a tener un cromosoma, muy probablemente va a tener un cromosoma X y un Y, o un X y un X. En efecto, puede que me encuentre con otros tipos de configuraciones cromosómicas, pero bueno, en términos modales, habría dos modas, que son XX o XY. Y alguien podría decir, eso muestra que este tejido, de hecho, tiene sexo. Y ante eso, Sarah Richardson da un contraejemplo muy bonito, porque dice, tú puedes tener a un nivel de organización una diferencia sexual, cuyo efecto no es producir a un nivel de organización superior, sea morfológico, por ejemplo, una diferencia en el nivel ascendente. Y pueden decir, ¿qué significa esto? O sea que si hay una diferencia, por ejemplo, en los cromosomas, eso no necesariamente implica que tengas tejidos que tienen una morfología distinta entre sí y una fisiología distinta. Y el ejemplo que pone la propia Sarah Richardson es muy interesante. Dice, a ver, las células bucales de cada persona, en efecto, van a tener, en términos modales,
cromosomas XX o cromosomas XY. Sin embargo, las células bucales de todas las personas son morfológicamente muy parecidas y fisiológicamente no se distinguen. ¿Por qué? Porque a pesar de que los tejidos XX tienen dos cromosomas X, hay una cosa que pasa y es que uno de esos cromosomas se hace bolita, se hace bolita, se hace bolita, y es lo que se llama el corpúsculo de Barr, que es básicamente un cromosoma X hipercondensado. Y una de las cosas que dice Sarah Richardson es: vean lo que pasa. En el nivel de organización cromosómico tengo una diferencia sexual, pero la diferencia sexual justamente es manejada de tal manera que en el nivel de organización superior esta se cancela. ¿Por qué? Porque para que tengan los mismos niveles de expresión génica, uno de los dos cromosomas X se hace bolita, 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 bolita. Y entonces en el nivel de organización superior, lo único que tenemos precisamente es en este tejido un cromosoma X que funciona, en este otro un cromosoma X que funciona. Es decir, tanto en los tejidos que tienen cromosomas XY hay solo un cromosoma X funcionando, como en los tejidos que tienen cromosomas XX. Ahí también solo hay uno que funciona. ¿Y qué nos dice Sarah Richardson? Una cosa que podemos aprender sobre los niveles de organización de los cuerpos es que la diferencia sexual en un nivel no necesariamente se traduce en una diferencia sexual en el nivel superior. Y el ejemplo que nos pone es el de las células bucales. Y eso es un primer nivel donde ella está hablando de contextualismo sexual, porque va a decir la manera en la que opera la diferencia sexual a través de toda la anatomía, la fisiología y la conducta, hay que tomarla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la historia del esencialismo sexual, la presunción de estrategias dicotómicas a nivel de gametos es lo que es fundante de la idea de que vamos a tener una diferencia sexual en cada nivel morfológico, en cada nivel fisiológico y en cada nivel conductual, y que entonces va a atravesar todos los niveles. Y el primer punto que quiere hacer Sarah Richardson con este ejemplo es decir, no. La diferencia sexual opera de manera contextual en cada nivel de organización, y hay niveles de organización donde la diferencia sexual se expresa para cancelar su expresión en el nivel superior. Y ahí se rompe con esta idea de que habría una especie de lógica ascendente que podríamos rastrear. Eso simplemente no pasa, nos dice Sarah Richardson, porque la dicotomía opera causalmente de maneras contextuales. Ese es uno de los dos puntos que ella está defendiendo con su tesis del contextualismo sexual. La otra, que es mucho más interesante, tiene que ver con la manera en la que se asigna el sexo en procedimientos médicos. En la tesis de el esencialismo sexual, lo que estamos suponiendo es que los gametos, como historia fundante de lo que son los sexos, va a dar lugar a una organización morfológica, fisiológica y conductual radicalmente dicotómica. Ojo, dicotómica. No solamente, no dije binario, dije dicotómico en el sentido de excluyente. Y ojo, de todas maneras cuando usé el término binario dije, se nos desagrega en un abanico. El esencialismo sexual no quiere ver este abanico desagregado, tampoco quiere entender la diferencia entre binarismo y dicotomía. Ahora, lo que dice el esencialismo sexual es que ligado a esta variable fundante que son los gametos, hay otra serie de variables ligadas al sexo. Por ejemplo, los cromosomas, los niveles hormonales, si tienes o no corpúsculo de Barr, si tienes ciertos caracteres sexuales primarios como tener vulva, como tener pene y testículos, caracteres sexuales secundarios. Todos estos serían ejemplos de una serie de variables que propiamente no son el sexo, porque el sexo sería el tipo de gameto que se produce, pero que estarían ligados al sexo. La idea dentro de la lógica del esencialismo sexual es que si yo identifico toda, o más bien alguna, de una serie de variables ligadas al sexo, puedo usar esta variable como un proxy del sexo. Es decir, yo no tendría que ir a revisar el tipo de gametos que produce un cuerpo para sexarlo. Bastaría con, por ejemplo, ver sus caracteres sexuales secundarios, sus caracteres sexuales primarios,
para ver, por ejemplo, cosas como si tiene o no corpúsculo de Barr, sus niveles hormonales. Bajo la idea del esencialismo sexual, lo que se está sosteniendo es que todas las variables ligadas al sexo son marcadores confiables que necesariamente nos permiten saber qué sexo entendido como qué gameto se produce. Y que en ese sentido yo puedo conferirle un sexo a un cuerpo, no nada más al rastrear la variable en sí misma, sino al rastrear a un abanico de variables que le vienen asociadas. Esta es la tesis del esencialismo sexual. Lo que va a decir Sarah Richardson es que esta es una tesis que, a pesar de que se usa mucho en la práctica biomédica, es una tesis falsa. ¿Por qué? Dice, porque muchas de estas variables que yo estoy usando como variables de alguna manera subrogadas o variables proxy, de hecho no necesariamente se van a corresponder con el sexo. Peor todavía, dice, de hecho la práctica biomédica suele usar variables donde no quiere rastrear solamente si tiene un gameto u otro, sino suele usar variables, por ejemplo, y este es un ejemplo que ella presentaba en Noruega. Dice, suele usar variables temporales, no solamente algo que tiene que ver con una morfología aparentemente invariante del organismo, como serían los gametos, sino, por ejemplo, trata de ver el contraste entre una mujer que está en periodo fértil y una que no lo está. Y entonces una de las cosas que hace Sarah Richardson es mostrar que de hecho la práctica médica usa una serie de variables presuntamente ligadas al sexo, que presuntamente nos están hablando de qué sexo posee un organismo, pero una de las cosas que ella quiere sostener es que estas variables no siempre son confiables y que de hecho en algunas ocasiones la práctica médica misma de hecho multiplica los estados sexuales de los organismos porque sabe que los efectos de los gametos no son, a pesar de que podría parecer que esto es un sexo esencial, invariante, inmutable, dice, lo cierto es que la manera en la que afectan causalmente a lo largo del ciclo de vida, por supuesto que es distinto. Y no es que los gametos lo hagan, sino toda la manera en la que el cuerpo se organiza para producirlos es algo que no está estático e invariante a lo largo de toda la vida. Eso quiere decir que como el cuerpo tiene toda una historia de vida donde se desarrolla, donde hay un momento donde aún no está produciendo, por ejemplo, una cierta cantidad de hormonas sexuales, luego llega la pubertad, luego pasan muchas cosas. Dice, lo cierto es que el grado de confiabilidad que yo puedo tener con las variables va cambiando a lo largo de la historia de vida. Porque, por ejemplo, hay variables que yo no voy a poder rastrear en la adolescencia, simplemente porque en la adolescencia, en los momentos preadolescentes, o sea, en la niñez, porque en la niñez no voy a encontrar una diferencia, esta aún no se expresa. O, por ejemplo, si yo me voy a etapas muy tardías del ciclo de vida, muchas de esas diferencias también se diluyen. ¿Por qué lo cuento? Porque de alguna manera lo que quiere hacer Sarah Richardson en esta segunda parte de su tesis del contextualismo sexual, acuérdense cuál era la primera, que la diferencia sexual actúa estructuralmente y que lo que opera en un nivel no necesariamente implica que el siguiente nivel también exhibe una diferencia sexual, de hecho puede cancelarla. Esa era la primera tesis. La segunda tesis lo que te está diciendo es que de hecho conferimos sexo rastreando una serie de variables ligadas al sexo, pero que estas no necesariamente son confiables. No necesariamente son confiables no solo por la variedad de morfologías que hay, sino porque a lo largo del ciclo de vida hay variables que en algún momento son confiables y en otro momento no son confiables. Y eso quiere decir que las variables que en un momento puedo contar como variables del sexo cambian contextualmente a lo largo del ciclo de vida y cambian contextualmente en función de lo que yo quiero investigar. Y precisamente dice, por esa confiabilidad que es contextualmente cambiante a lo largo del ciclo de vida, es que algunas son confiables en un momento, otras en otro, otras en otro. Y eso da lugar a que cuando yo hago una pregunta médica, a veces no me interesa simplemente rastrear
la diferencia entre machos y hembras, sino diferencias en las historias de vida, en distintos momentos entre machos y hembras. Dice, y ahí una de las tesis del contextualismo sexual es que ya no particiono a los cuerpos en dos, que serían machos y hembras, sino en los distintos estadios temporales de los organismos, de tal manera que en las maneras en las que se organizan los cuerpos sexuados a lo largo de la propia historia de vida va cambiando. Dice, y en ese sentido la práctica médica misma te muestra que lo que las variables te dicen en un momento dado es contextual, y que en ese sentido lo que la medicina acota en un momento dado como una variable ligada al sexo es contextual. Lo que en un momento la medicina te dice esto es el sexo, en realidad es contextual también a un momento en una historia de vida. Ahora, alguien puede decir, aquí hay todavía muchas preguntas. Y en efecto hay muchas preguntas, porque Sarah Richardson, yo supongo que está escribiendo también un libro sobre esto. Yo supongo que está preparando mucho más sobre esto. Pero a mí me parecía muy interesante contarlo ahora, porque Sarah Richardson, si bien es una feminista que hace historia, filosofía y estudios sociales de la ciencia, no crean que ella está sentada en la privacidad de su casa pensando. No, una de las cosas que ella hace es etnografía de laboratorio. Tiene un laboratorio que de hecho, si no me equivoco, se llama GenSciLab, el laboratorio de ciencia del género, allí en Harvard. Y una de las cosas que hacen precisamente es hacer etnografía de las prácticas médicas sobre el sexo. Y lo hace porque quiere ver precisamente cómo la medicina va construyendo y va acotando las variables de sexo, de acuerdo a las preguntas de investigación que tiene, pero también de acuerdo a las historias de vida de los organismos y a los momentos en la historia de vida de los organismos. Y ahí una de las cosas básicamente que está tratando de mostrar es que en contra de la tesis del esencialismo del sexo, que querría decir que hay una especie de conflicto sexual primario que organiza los cuerpos de una manera radicalmente dicotómica a través de todo momento. En contra de esa tesis podríamos defender estas otras dos. La diferencia sexual actúa contextualmente en distintos niveles de organización y a veces produce una diferencia y a veces la producción de esa diferencia cancela la diferencia en un nivel de organización superior. Esa es una tesis. Y la otra es que aquellas variables que se consideran capaces de conferir un sexo o de servir como variables próximas o subrogadas para atribuir un sexo son variables contextuales de acuerdo a la historia de vida, al ciclo de vida del organismo, al momento en el que se está, y que habría momentos en el ciclo de vida donde son informativas y momentos donde no lo son. Y eso implicaría que la manera en la que los cuerpos están estructurados causalmente no es inamovible, sino que se van moviendo las maneras en las que un cuerpo está estructurado causalmente a lo largo del desarrollo. Y que en ese sentido, articular lo que es la diferencia sexual también requeriría contextualizarla en un momento del desarrollo. Y bueno, yo aquí le paro. Este es un video bastante largo, pero espero que les haya gustado. Es una investigación que por supuesto está viva, que no está terminada, de una filósofa joven pero muy brillante. Si alguien quiere buscar su trabajo, ya recomendé su libro Sex Itself. El próximo año sale el otro, que es de Maternal Imprint, y por ahí tiene muchos artículos, tiene charlas, por si alguien quiere echarle un ojo. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos en una semana. Bye bye.